Muy buenas noches. Desde Guadalajara, México, transmite a todo el mundo su canal Filosofía Channel a través de YouTube. Al micrófono, su amigo José Mario Hernández les agradece la cortesía de su sintonía, así como la atención prestada al siguiente video. De todo corazón, mil gracias. Antes de que pasemos al video que les he preparado, quisiera compartirles una buena noticia. Y resulta que la familia Filosofía Channel ha crecido ya hasta 245 integrantes, por lo que les pido dar la más cordial bienvenida a David Ramírez Espiller, a Jehú Rocha, Antonio Fonseca, Mijael León, Isabel Galvez, Nick Lemon, Italo da Silva, Vero Andrade, Nicolás Arratia, Ricardo Candia, Giorgi y Juan Miguel Casillas, así como Kevin Arias. Sean todos ustedes bienvenidos y mi más genuino interés es hacer que se sientan como en casa. Y para eso creo que lo más conveniente es utilizar el espacio destinado para los comentarios para que me dejen sus sugerencias acerca de los temas que quieren escuchar, los autores que quieren debatir o sobre cuáles reflexionar. En fin, cualquier sugerencia o crítica es bienvenida. Entonces, hoy vamos a comenzar con, hoy finalmente daré inicio o desarrollaré un video que tuve que haber desarrollado hace un año, es la verdad, pero nunca es tarde. Hoy veremos el origen de la filosofía occidental en menos de 20 minutos, así como un test interactivo incluido. Comencemos primero. Como todos sabemos, en la prehistoria, el Homo sapiens era una criatura indefensa frente a las fuerzas de la naturaleza, porque no poseía gran velocidad ni una gran agilidad, así como estaba desprovisto de garras o de colmillos que le permitieran hacer frente a sus depredadores. Es por esto que en busca de respuestas a las fuerzas de la naturaleza que les rodeaba, crean las primeras explicaciones mitológicas basadas en divinidades, lo cual vendría a ser el origen de las religiones. Tiempo después, un grupo de Fisis, que es como se llamaban a sí mismos los primeros filósofos, desdeñaron cualquier idea mágica y se dieron a la tarea de encontrar la respuesta por medio de la razón. A esto es a lo que llamamos el paso del mitos al logos. Y aquí podemos observar, por ejemplo, cómo como fruto de la razón en Stonehenge se erigió en tiempos de la Edad de Piedra un calendario astronómico que permitía predecir los equinoccios, así como los solsticios a lo largo del año. Incluso se cree que podía predecir eclipses. Entonces, la primera duda que surge ya razonalmente es el origen del cosmos. Es por esto que podemos hablar de una manera no tan académica, pero sí más práctica, de una filosofía presocrática a la que yo llamo la etapa cosmológica, ya que todos buscan encontrar cuál es el origen de nuestro universo y, por tanto, del ser humano.
Estos filósofos presocráticos nacen en la ciudad de Mileto. Ahí nacen Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Tales, que es considerado el padre de la filosofía. Luego tenemos a Heráclito, que nace en Éfeso. Pitágoras nace en Samos. En Clasomene nace Anaxágoras. Demócrito y Protágoras nacen cerca de Estagira. Zenón y Parménides en Elea, Empédocles en Agrigento, y así es como se conformaban geográficamente. Como pueden ver, ninguno se encontraba en Atenas, ya que Atenas era una ciudad entonces que por algunas variaciones en el microclima era una ciudad bastante árida. Es por lo que todos los demás emigran hacia la zona que hoy es Turquía, ya que era una zona bastante fértil. Y una vez convirtiéndose en ricos hacendados, entonces es cuando fundan Atenas. Entonces vamos a la etapa cosmológica, y lo que, como creo que pudiera ser más fácil comprender a cerca de 50 filósofos, va a ser dividirlos por grupos. Primero tenemos a los monistas. Como dijimos anteriormente, la etapa cosmológica es aquella que pretende explicar el origen del universo. Los monistas consideraban que fue un solo elemento el que dio origen al cosmos. Por cierto, cosmos en griego significa orden. Después tenemos a los pluralistas, que se definen por sí solos, quienes consideraban que el origen del cosmos dependía de la conjunción de varios elementos. Tenemos a los eclécticos. Este era un grupo diverso que formaron varias escuelas. Y dentro de los monistas tenemos, por ejemplo, que ellos consideraban que el elemento fundamental era el arjé. El arjé en griego es un principio indeterminado del orden, del cosmos. Y así Tales de Mileto, considerado el padre de la filosofía, considera que el elemento primordial es el agua. Seguramente no estaba muy alejado de la realidad. Después tenemos a Anaxímenes, uno de sus discípulos, también de la isla de Mileto, que consideraba que el elemento causante del cosmos era el aire. Y finalmente Anaximandro no se quiere meter en broncas y él dice, bueno, chin chin. Apeirón en griego quiere decir indefinido. Para mí fue lo indefinido, es el origen del cosmos. En los pluralistas, bueno, como ya vimos, ellos creían que el cosmos estaba compuesto por múltiples elementos. El primero de ellos, o el pionero, es Leucipo, que es pionero en la concepción de lo que los griegos consideraban átomo. Átomo era la partícula fundamental y la partícula que formaba, integraba toda la materia en el cosmos y en los seres humanos y en el mundo que nos rodea. Pero para ellos era la última partícula o la partícula indivisible, ya que viene del sufijo griego a, que es privativo, y tomos, que significa corte. Para ellos no tenía, era la partícula final. Después vendría Demócrito, quien desarrolla ya abundantemente la hipótesis atómica. Sin embargo, sigue considerando que el átomo no tiene corte. Y finalmente tenemos a Empédocles, que él consideraba que el origen del cosmos era la Earth, Wind and Fire. Y como al grupo de Rhythm and Blues, también se olvidó del agua. Bueno, él no se olvidó del agua, él sí puso el agua. Para Empédocles, entonces, el origen del cosmos era la tierra, viento, fuego y agua. Y Anaxágoras, él inventa un nous, que para él el nous era una fuerza motora que movía las homeomerías. Dicho en palabras francas, era una versión
supuestamente mejorada de los átomos, pero las homeomerías prácticamente significan lo mismo de los átomos. Dentro de los eclécticos tenemos hermandades, sociedades herméticas, que eran sociedades cerradas solamente para iniciados. Y tenemos también a la escuela de Lea, que eran todos aquellos filósofos nacidos en la ciudad de Lea. En las hermandades sociedades herméticas figuraba Pitágoras, quien consideraba que los números son la base del cosmos. Como todos sabemos, siempre hemos acreditado a Pitágoras el famoso teorema de Pitágoras. Sin embargo, recientes descubrimientos han demostrado que 700 años antes de que Pitágoras naciera, el pueblo asirio ya había desarrollado no solamente la numeración y la escritura, sino el teorema de Pitágoras y muchos otros. En la escuela de Leo figuran Heráclito. Para Heráclito, el origen del cosmos era el Pantarrey. El Pantarrey significa que lo real es el perpetuo devenir. El ejemplo típico de Heráclito es que una persona no se puede bañar 2 veces en el mismo río. Incluso si lo hace inmediatamente después de salir y se vuelve a meter al agua, ya que el agua en el río, como está corriendo, no es la misma en la que se bañó antes, y el mismo ser humano ya no es el mismo, ya que está limpio de aquella suciedad que tenía y además ya exhibe y muestra a su cuerpo el paso de esos segundos, de ese tiempo. Y luego tenemos a Parménides, que él es considerado el fundador de la metafísica. Él concibe las vías de la verdad. En primer lugar, consigue la vía de las opiniones de los mortales, que para él eran insignificantes y carecían de valor, y la vía de la verdad, en la cual plasmaba que todo el cosmos es incorrumpible, eterno, y que no existía el movimiento. Llegamos a la etapa ético-social, que está encarnada por los sofistas. Los sofistas eran una especie de coaches ontológicos que deambulaban. Pero ya desde aquí aparece Sócrates. Sócrates, que es parte de los filósofos griegos clásicos, surge más o menos simultáneamente en la época de los sofistas y era un enemigo a muerte de los sofistas por considerarlos subjetivos y orientados solamente a cobrar grandes sumas de dinero a cambio de pretender enseñar a los griegos cómo hablar en público el arte de la retórica, ya que es justo recordar que en la antigua Grecia, especialmente en Atenas, todas las diferencias entre vecinos, entre ciudadanos, se discutían y se peleaban en la plaza pública llamada el Ágora. Es por esto que los sofistas se encargaban de asesorarlos para que tuvieran triunfo social, ético y político. Entonces, como dijimos, eran una especie de coaches itinerantes que cobraban grandes sumas de dinero, y dentro de ellos figuran Gorgias, que era un experto en retórica y el correcto uso de las palabras. También Antífonte, que es un experto logógrafo, o sea, era un escriba que, como la palabra lo dice, escribía discursos por encargo. Y finalmente tenemos a Protágoras, que es el precursor de la teoría de los derechos humanos. Sócrates, en esta etapa ético-política o ético-social, se cuenta que desde joven estudió las diversas teorías occidentales y orientales sobre la cosmología. Además, desarrolló 2 métodos muy importantes pedagógicos. Uno llamado mayéutica, llamado así en honor a su madre, que era una maya, una partera. Conocido también como el método socrático, consistente en preguntar y reformular nuevas preguntas
hasta lograr que sus discípulos dieran a luz a la verdad, ejemplificando lo que su madre hacía con los recién nacidos que les ayudaba a dar a luz. El otro método es la dialéctica o el dialéctico, ya que después de plantear una proposición analizaba las preguntas y respuestas suscitadas por la misma. Esto le convierte en una figura extraordinaria y decisiva. Representa la reacción contra el relativismo y el subjetivismo sofista y es un singular ejemplo de unidad entre teoría y conducta, entre pensamiento y acción. Asimismo, pretendió sentar las raíces del conocimiento verdadero y una conducta ética adecuada como única vía para alcanzar la felicidad. Este espectro nos augura que estamos llegando a la filosofía griega clásica, a la etapa metafísica. Tenemos de izquierda a derecha, el primero es Sócrates. Como pueden ver, bueno, él era considerado incluso por los griegos como un hombre muy feo. Después tenemos a Platón, que su nombre no era Platón, sino que le apodaban así por tener las espaldas anchas. Y finalmente tenemos a Aristóteles. Aristóteles procedía de esta gira, solamente Platón y Sócrates eran ciudadanos de Atenas. En la etapa metafísica de Sócrates desarrolla dos conceptos fundamentales de la filosofía: el microcosmos, que se basa en la vida terrenal y tangible, considerando al ser humano un planeta completo, y el macrocosmos, todo lo exterior a la tierra, lo espiritual, la razón. Sócrates entonces comprende al cosmos como un ser humano dotado de psique, que es el alma y cuerpo. Según la apología de Sócrates de Platón, cuyo link voy a dejarles más adelante, hay un diálogo temprano de Platón en el que Sócrates se negó a seguir la política convencional, ya que a menudo afirmaba que no podía mirar los asuntos ajenos o decirle a la gente cómo vivir sus vidas, cuando todavía él no sabía cómo vivir la suya. Él creía que era un filósofo comprometido en la búsqueda de la verdad y no pretendía saberlo completamente todo. La aceptación de Sócrates de su sentencia de muerte después de su condena también puede servir para apoyar esta opinión. Llegamos a la etapa metafísica de Platón. Este nació entre sábanas de seda, ya que era un miembro de la aristocracia y viajaría continuamente a Egipto y Babilonia, lo que influiría en su pensamiento y posteriormente, a través de Agustín de Hipona, en el cristianismo, ya que es por demás sabido que los primeros dioses fueron inventados en la antigua Sumer o Sumeria por los asirios, por los babilonios y por los egipcios. Es el primero a quien le viene en mente separar la psique del cuerpo. Para él, la psique o el alma no radicaba en el cerebro ni en la mente. Entonces, todo lo que nos daba conciencia pertenecía de un hálito divino. Después fundaría la academia en Atenas, en donde dictaba cátedras de matemáticas, biología, astronomía y sentaría las bases de la psicología. Platón creía que existían dos mundos: el mundo que habitamos, un mundo de las representaciones, y un mundo al cual solo se llegaba a través del intelecto, llamado el mundo de las ideas, que pretendía demostrar con la alegoría de la caverna, de cuyo, si desean saber más, les dejaré el link. Y asimismo, él creía que existían tres tipos de almas: el alma racional, que estaba representada por la razón, y es la que ordena y controla el apetito; el alma irascible, que es la fortaleza o la furia, y es la que auxilia la razón; y el alma concupisciente, que es la que se encarga de los apetitos sexuales y carnales, y en esta residen los impulsos o los deseos. Para intentar demostrar esta hipótesis, desarrolló la alegoría del auriga, que también les dejaré el link precisamente aquí arriba y también al final. Y llegamos a la etapa metafísica de Aristóteles.
Aristóteles fue discípulo de Platón, al que criticaría posteriormente debido a su idealismo, y posteriormente sería tutor del mismísimo Alejandro Magno. A su regreso a Atenas fundaría el Liceo en Atenas, en donde hiciera famoso su método pedagógico llamado los peripatéticos, pues dictaba cátedra mientras él y los alumnos deambulaban por los jardines. Se trató indudablemente de uno de los más grandes pensadores, aunque jamás uno de los más certeros. Sus hipótesis sobre biología, física, anatomía y en especial astronomía produjeron, junto al cristianismo, que fue saturado de la filosofía aristotélica por Tomás de Aquino, una época de obscuridad intelectual en la Edad Media. Baste mencionar que, por ejemplo, Aristóteles creía que el cerebro era una especie de refrigerador para la sangre, que el corazón era en donde se encontraba la razón. ¿Qué más podemos hablar sobre él? Bueno, él creía que en base a las hipótesis de los filósofos presocráticos monistas, él es el padre del concepto erróneo de la hipótesis del terraplanismo o de la tierra plana que estaba suspendida o en aire o en agua. Además, entre sus más refutadas contribuciones encontramos la teoría de la generación espontánea. Él creía hasta que Lavoisier demostró que esto era inexistente, que a partir, por ejemplo, de madera en descomposición surgían ratones, que de papeles surgían cucarachas. Entonces, también él es el padre de la teoría de las órbitas circulares perfectas de los planetas, lo que casi le cuesta la vida a Nicolás Copérnico, bueno, que le costó la vida, que le costaría la vida a Giordano Bruno, quien nació con el nombre de Filippo Bruno en el año de 1548 en el pueblo de Nola, próximo al Vesubio. Fue un fraile dominico italiano, filósofo, matemático y astrónomo. Años más tarde se le conoció como Giordano Bruno, nombre bajo el cual presentó sus teorías en cosmología acerca del modelo de Copérnico, la concepción del Sol como una estrella y la existencia de infinitas cantidades de otros planetas en el universo en el que podrían habitar seres inteligentes. Sus afirmaciones en teología y filosofía, polémicas y contrarias a las teorías de Aristóteles, le valieron la condena a muerte por parte de las autoridades de Roma y la Inquisición romana, que dictaminaron castigarlo y enviarlo a la hoguera por herejía en el año 1600. Incluso le clavaron la lengua al poste en el cual fue incinerado para que no pudiera hablar ni decir nada. De ese tamaño fueron los fiascos de Aristóteles. También él es el responsable de la concepción geocéntrica del universo, o sea que el universo gira alrededor de la Tierra y que estamos en una posición privilegiada. Intentó calcular la circunferencia de la Tierra, obteniendo un resultado de 80.468 kilómetros, más del doble de la cifra real. Un siglo más tarde, otro griego, Erastótenes, logró calcular con un margen de error menor al 1% la circunferencia terrestre y la distancia entre el Sol y la Tierra. Sus aportaciones más importantes a la cultura occidental radican en sus estudios de lógica, política, ética y metafísica. En teología, aunque utilice el término Dios, no se refiere al Dios del cristianismo ni de cualquier otra religión monoteísta. Fue solo un argumento para su explicación cosmológica. Aristóteles formula una teoría del conocimiento desde una visión realista y empirista, siendo su desdén por la experimentación la causa de sus conclusiones erróneas. Es importante señalar que en la política se describe que el Estado debe tener control eugenésico, esto es, controlar los partos o los nacimientos de los niños que sufrían de taras o de malformaciones y sacrificarlos inmediatamente. Y asimismo él consideraba que el Estado
era dueño de los niños y por tanto era el responsable de la educación. Este filósofo tenía una visión jerárquica natural de la sociedad, en la que el varón griego está por encima de otros seres humanos como las mujeres, los niños y los bárbaros. Reconoció explícitamente la necesidad de la esclavitud en un momento en que no existía la industrialización. Bertrand Russell, filósofo del siglo XX, laureado con el Premio Nobel de Literatura, en su Historia de Filosofía Occidental, fue muy crítico al decir de él, en la perspectiva científica, que Aristóteles ha sido una de las más grandes desgracias de la raza humana. Bueno, finalmente llegamos a la etapa antropológica que corresponde con la etapa helenista. El helenismo es considerado un movimiento iniciado por Alejandro Magno. Aquí podemos ver todos los territorios que conquistó Alejandro Magno en tan solo 11 años, ya que inició a los 22 años y falleció a los 33 años, víctima de una rara enfermedad que se supone pudo haber sido un envenenamiento. El helenismo consistía entonces en que a los pueblos que llegaban y conquistaban, en lugar de que abolieran a los dioses que ellos veneraban y que, o sea, respetaban que tuvieran libertad de creencias, libertad de administración política, sin embargo, poco a poco fueron haciéndolos que se vistieran con la indumentaria propia de los griegos, que hablaran el griego y que desarrollaran sus edificios de la misma manera de los griegos. Esto los llevó también a conocer y a desarrollar la filosofía. Y aquí tenemos a los socráticos menores, que son los que comienzan esta etapa. Tendríamos en el extremo izquierdo, para comenzar, a Pirrón. Pirrón es el padre del escepticismo. Es una doctrina que sostiene que la verdad no existe y en caso de existir el hombre es incapaz de conocerla. Se cuenta una anécdota bastante singular sobre Pirrón. Pirrón fue también un acompañante de la comitiva de Alejandro Magno hasta la India. Y al llegar y conocer a los brahmanes, a esos personajes que se mantenían en trance y en ayuno por largos periodos de tiempo, él le dice a uno de ellos, llamado Calón, lo reta para que debatan acerca del dolor. Entonces Pirrón empieza a hablar sobre que el dolor no se puede establecer, ya que no todos los humanos lo sienten igual, y que es algo muy subjetivo. Y entonces Calón, al verlo, le dice, ¿quieres saber qué es el dolor? Y toma una lámpara de aceite, se la arroja en la cabeza y se autoinmola, diciéndole, ¡esto es dolor! Desde entonces cuentan que Pirrón no volvió a hablar, ya que con sus propias manos se arrancó las cuerdas vocales. Y como una corriente muy extrema y bastante absurda, más que absurda, ridícula, existe el solipsismo. Es la doctrina que sostiene que el sujeto pensante no puede afirmar ninguna existencia excepto la suya. Sin embargo, tenía hambre, va al baño, entonces ha de imaginar a todos sus amigos, enemigos. O sea, es una filosofía, la filosofía del absurdismo, sin embargo, no del absurdismo. Es una filosofía ridícula que últimamente ha estado tomando muchos adeptos dentro de los jóvenes que igual hacen caso del terraplanismo. Luego tenemos Antístenes y a Diógenes, que son Antístenes, el fundador, y Diógenes, el mejor representante de la doctrina cínica, que es una doctrina que desprecia las convenciones morales de una sociedad. Zenón de Sitio funda la escuela estoica.
que esta es una concepción ética según la cual el bien no está en los objetos externos, sino en la sabiduría y dominio del alma. Esto es, ellos buscaban a través de 4 virtudes fundamentales, siendo las 4 virtudes fundamentales de los estoicos la templanza, la prudencia, la justicia y la fortaleza. Los estoicos últimamente han cobrado también influencia dentro de los métodos ejecutivos porque piensan que eran seres que estaban más allá de las sensaciones y las emociones humanas, pero no es cierto. Ellos solamente desdeñaban las emociones negativas. Las emociones positivas como la alegría, el coraje, las ganas de vivir eran bien recibidas por ellos. Tenemos también a Epícteto, que es uno de los más grandes representantes de la doctrina estoica y que también más adelante podrán encontrar un artículo al respecto. Después, Aristipo de Cirene funda la doctrina hedonista. Esta es una doctrina ética que identifica el bien con el placer, especialmente con el placer sensorial e inmediato, es lo único que les importa. Derivado de esta doctrina hedonista se encuentra Epicuro, pero Epicuro, a diferencia de los hedonistas que solo buscaban el placer, el epicureísmo es una doctrina que busca una vida feliz a través del goce racional de los placeres sin que lleguen a provocar ningún tipo de dolor por excesos. A esto es a lo que ellos llamaban una vida feliz, a esto llamaban la ataraxia. Y tenemos también a Euclides, que es considerado, sí con toda razón, el padre de la geometría, que funda la escuela megárica. Entonces, la siguiente... Pues bien, hemos llegado al momento de saber quién se atreverá a enfrentar la ruleta filosófica del conocimiento. ¿Serás tú? ¿O acaso tú? Bueno, vamos a ello. Es la ruleta mágica. A día de hoy estoy todavía buscando la alternativa para que todos y cada uno de ustedes puedan acceder a esta y la puedan pulsar incluso de la presentación, o si no, voy a colgarla en alguna página, de tal suerte que la puedan utilizar para estudiar cualquier tema. Por lo pronto, ya que es necesario pulsar el botón rojo una vez para que empiece a girar y otra vez para detenerlo, haré las veces como si fuese yo ustedes para hacerla girar y para descubrir cuál pregunta es la que debemos contestar. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Me parece muy bien, aunque esto no es una democracia. Bueno, es una tecnocracia, por desgracia, estamos a merced de la tecnología, entonces comencemos. El nous. ¿Quién me dice con cuál de estas opciones podemos hacer que coincida el nous? El nous coincide, quien dijo Anaximandro está en lo cierto. Pónganse un punto. Va otra vez. Los átomos. ¿Quién ahora recuerda cuáles fueron los autores de la hipótesis de que todo el cosmos está formado por partículas diminutas que ya no pueden ser cortadas, llamadas átomos? Las opciones van de la A a la P. Si alguien mencionó Leucipo y Demócrito, pónganse otro punto bien. Sigamos adelante. El cinismo. ¿Quién me dice en qué consiste la doctrina cínica? ¿Es la doctrina que desprecia las convenciones morales de la sociedad? O J, es la doctrina ética según la cual el bien no está en los objetos materiales, sino en la sabiduría y el control del alma.
quien dijo la doctrina que desprecia las convenciones morales de la sociedad, de nuevo está en lo correcto. Otro punto bueno. Adelante. Los átomos ya los vimos. Platón. ¿Con cuál de estas afirmaciones podemos, o de estas opciones, podemos relacionar a Platón? Como siempre, tenemos de la A a la P, a excepción de las que ya salieron. Si alguien mencionó la F con la alegoría de la caverna, está en toda la razón. Otro punto bueno. Una más. El aire. ¿Para quién el aire era el arjé, o el principio indeterminado, o el elemento que formó el universo? ¿Alguien dijo Anaxímenes? Es correcto, es la respuesta número C. Es el arjé de Anaxímenes. Vamos por una más. El nous ya está visto. Pitágoras. A Pitágoras, ¿cómo se le conoce? Además del famoso teorema de Pitágoras que hemos comentado que no era de Pitágoras, sino que había sido descubierto 700 años antes por los asirios. Pero Pitágoras, ¿qué decía acerca del cosmos? Si alguien mencionó la N, que el cosmos está ordenado en base a los números, está en lo correcto. Una más. Sócrates. ¿Con cuál de estas afirmaciones podemos hacer coincidir o empatar a Sócrates? Si alguien mencionó la E, que es la mayéutica, que es aquel método pedagógico consistente en hacer preguntas a los alumnos hasta que ellos den a luz la verdad, como su madre, que era una maya, una mayeuta, una partera, entonces está en lo correcto. Ese coincide completamente con Sócrates. Y finalmente, la última. Ya también vimos el nous. Aristóteles. ¿Qué dijo Bertrand Russell, filósofo británico laureado con el premio Nobel, nacido en el siglo XX, acerca de este filósofo? Alguien mencionó que es una de las más grandes desgracias que ha sufrido la raza humana. Están en lo correcto. Muchísimas felicidades a todos y cada uno. Yo les pediría por favor que todos en los comentarios compartan las respuestas que han tenido acertadas, y para así ver cómo nos encontramos unos contra otros. ¿Les parece? Excelente. Ahora bien, para quienes quieran aún profundizar más en el tema, en Filosofía Channel les tenemos los siguientes temas para poder enriquecer todo el conocimiento sobre la filosofía griega. El primero habla de la filosofía de Platón, o Platón y el hiperuranium. Ahí se explican a fondo el mito de la caverna y el mito del auriga. Después tenemos el dolor, 8 enfoques filosóficos. Este habla específicamente, o muy específicamente, de Epicuro. Luego tenemos a los estoicos y sus verdades cardinales, con el título Epícteto, el estoico. Y finalmente tenemos, para que quieran conocer la obra escrita por Platón acerca del suicidio con cicuta de Sócrates, tenemos la corrección del audiolibro Apología de Sócrates. A un lado encontrarán los links que los lleva a cada uno de estos vínculos. Y finalmente, no me resta más que agradecerles por el tiempo brindado. Espero que este video haya resultado de su agrado, y sobre todo espero que haya sido una manera
práctica, tal vez didáctica, para poder comprender a los cerca de 30 filósofos que revisamos y las escuelas primordiales que conglomeraron el quehacer filosófico griego de la época clásica y hasta el helenismo. No me resta más que agradecerles por su fina atención como siempre, esperando que compartan este video con todos sus conocidos o que jueguen con sus conocidos para ver quién atina más respuestas. Y por favor compártanlo por todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, por el mismo YouTube. Al mismo tiempo les pido a quienes no se han suscrito que por favor lo hagan, no les cuesta nada y a mí me pueden ayudar muchísimo. Y de igual manera quiero pedirles que no olviden poner sus comentarios acerca de sus recomendaciones, las críticas, alabanzas. Esas no me hacen falta, pero las críticas sí las requiero mucho para que podamos tener un canal más inclusivo y que sea de todo nuestro agrado. Entonces, en 30 minutos logré cumplir el propósito de explicarles las diferentes doctrinas filosóficas. Los restantes 8 minutos los perdimos, bueno, no los perdimos, los invertimos en esta ruleta filosófica del conocimiento. Bueno, no me resta más que nuevamente agradecerles y despedirme al tiempo que les recuerdo. Carpe diem, tempus fugit, et nemini parco. Se despide de ustedes su amigo José Mario Hernández. Ciao ragazzi.